2 de nuestro podcast Fit Talk de Cultura Fitness. Hoy estamos con un invitado muy especial. Se trata de Sebastián Palacios, destacado deportista ecuatoriano y exministro de Deporte del Ecuador. Bienvenido, Sebastián. Hola, Esperanza. Encantado de acompañarles hoy. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Sebastián, para comenzar, cuéntanos, ¿quién es Sebastián Palacios? Bueno, Sebastián es una persona apasionada por el deporte, que se ha formado gracias a los valores del deporte. Siempre que pienso en mi vida y en los retos que he atravesado, se me vienen a la mente valores como la disciplina, la constancia, el trabajo en equipo, la perseverancia, el aprender a levantarse de las caídas. Entonces, Sebastián es quien es gracias al deporte. Perfecto. Conversábamos hace un rato antes de comenzar la entrevista que haces deporte desde los 7 años. ¿Cómo fue tu infancia y cómo influyeron tus padres, tu familia en tu carrera deportiva? Bueno, vengo de una familia de deportistas. Mi papá fue ciclista de ruta y de pista olímpico. Él nos representó en los Juegos Olímpicos de Moscú en el año 1980. Oh. En el primer equipo de ciclismo de pista que participó en unos Juegos Olímpicos. Y mi abuelo también fue ciclista, promotor del ciclismo de ruta en el Ecuador. Fue parte del equipo que construyó el velódromo en la Vicentina. Y no había de otra. Los hijos teníamos que ser ciclistas también. Claro. Entonces, tanto mis hermanos como yo, mi hermana incluso en un tiempo, después lo dejó, hemos practicado bici desde muy chiquitos. A los 2 años me subieron a una bicicleta ya sin las ruedas de apoyo. Y a partir de los 7 años empezó una carrera deportiva que te diría hasta ahora no termina, que ha tenido sus altos y bajos, sus momentos de representación internacional. Llegué a ser tercero en el mundo en bicicross cuando tenía entre 11 y 12 años en el Mundial de Francia. Y no lo he dejado. De una u otra manera siempre me he mantenido activo y apegado al deporte. Conociendo que tus padres y tu familia siempre estuvo presente el deporte, ¿tienes algún recuerdo familiar que haya sido especial para ti? Muchísimos. Era muy interesante porque ningún viaje en familia lo hacíamos por placer o por ir a conocer un lugar. Literalmente todos los viajes que hicimos en mi infancia y juventud tenían como objetivo ir a una competencia, tanto a una ciudad en Ecuador como a otro país. Entonces, tengo muchas memorias. Una de esas es un mundial en Canadá que viajamos con mi familia, pero también otras familias de bicicrossistas. Y mientras íbamos de una pista a otra, recorríamos el país y las ciudades. Y uno se da cuenta que cuando hace deporte a ese nivel, casi no conoces. Tienes minutos para Exacto. conocer. Tu entrenador te dice, no puedes salir a caminar porque mañana tienes que competir. Entonces, todas esas anécdotas se me vienen a la mente. Una vez que viajamos en un carro a Colombia con mi familia y decidimos ir en auto. Y me acuerdo que fue un viaje larguísimo, pero también interesantísimo. El conocer a tantas personalidades del ciclismo y bueno, después todo lo que el deporte me ha traído, tanto en el ámbito personal como en el ámbito profesional. Hablando del ámbito personal y profesional, conversábamos que desde los 7 años has practicado bicicross y hasta hace un poco practicaste ciclismo. ¿Cómo has logrado equilibrar tu vida profesional y la personal para practicar estos deportes? Yo creo que todo tiene que ver con 3 cosas. La una es la actitud y las ganas que tú tengas de lograr algo. Lo segundo es la organización. Yo escucho a mucha gente decir, es que no tengo tiempo para hacer deporte. ¿A qué hora voy a hacer deporte? Pero sí tienes tiempo para estar en el celular 1 hora viendo redes sociales. Entonces, es cuestión de organizarse. Y lo tercero te diría que es como esa constancia, disciplina que viene de la motivación propia que tú tengas. Si es estar más saludable, si es correr una maratón, si es ganar una medalla o incluso si es sentirte bien contigo mismo. Tener un objetivo. Sí, tener un objetivo es, creo yo, muy importante y no necesariamente el objetivo es voy a competir, voy a ir a una carrera, pero tener tu propio objetivo
hace que te motives todos los días y que te levantes a la hora que te toque levantarte para cumplir tu rutina de entrenamiento. Hablando de esta organización que tú mencionas, ¿has tenido que hacer alguna vez algún sacrificio por el tema deportivo? ¿Que recuerdes para alguna competencia? Sí, me acuerdo claramente cuando iba a competir un campeonato mundial en Australia y mi papá un día me dijo, bueno, Sebas, tenemos que irnos acostumbrando al horario de Australia, así que nos vamos a levantar muy temprano. Me levantaba como a las 3 de la mañana y a las 6 de la tarde yo tenía que estar ya dormido. Esa es una de las cosas que me tocó hacer en su momento por el deporte. Y bueno, de ahí sí, en el colegio dejar de lado salidas con amigos, dejar de lado fiestas, y en la universidad también. Era de esas personas que salían de la casa al gimnasio, el gimnasio a la universidad, de la universidad a la pista, de la pista a la casa, hacer deberes y descansar. Entonces sí, tuve que sacrificar mucho eso para estar en una buena condición, pero te diría que con el tiempo, y eso es lo chévere del deporte, que uno no termina de aprender, ¿no? Siento que pese a que llevo años, más de 30 años haciendo deporte, cada día aprendo algo nuevo. Y ese aprender también viene de la mano de equilibrar, ¿no? Así es. De saber que toda exageración te trae una consecuencia al final del día y que la clave y el éxito está en lograr equilibrar las cosas de tu vida para que tú puedas sentirte bien, para que tu entorno se sienta bien también y que no solo a nivel físico estés bien, sino también a nivel mental, que es una de las cosas muy importantes del deporte, Sí, que cada vez se las comprende más. Así es. Hablando de inspiración en tu vida deportiva, sabemos que tu papá, tu abuelo inspiraron mucho para que seas quien eres hoy en día en el área deportiva. ¿Tienes alguna otra inspiración, algún referente que viste y quisiste decir, yo quiero ser así, quiero llegar a esa meta, quiero también lograr esto? ¿Algún deportista? Fíjate que en su momento Lance Armstrong era uno de mis ídolos, hasta que pasó lo que pasó y se nos cayó a muchos del Claro. pedestal. Vi mucho la carrera de Michael Jordan, que me parece que es también un ícono del deporte y de cómo el talento suma, pero suma más la disciplina, la constancia. Después otro basquetbolista que es Kobe Bryant, también lo seguía mucho. Y en general, hoy en día hay muchas personas a las que uno mira y dice, wow, la condición en la que se encuentran. Ves un ciclista como Tadej Pogačar en el ciclismo de ruta que es un fenómeno. Y el otro día que tuve la oportunidad de hablar con Rigoberto Urán, con Rigo, me contaba un poco de la rutina que tiene Tadej Pogačar en el día a día y de cómo él todo el tiempo está enfocado en hacer las cosas que le hacen bien para cuando se suba a la bicicleta tener su mejor performance. Como descansar mucho, como estar tranquilo, como evitar el estrés, como comer bien, como tomar agua, hidratarse, tomar suplementos a diferentes horas del día, en fin. Creo que cada vez hay más de esos íconos a diferentes edades y en diferentes deportes, en el tenis también. Ahora que mi esposa juega pádel, también estoy viendo a los jugadores de pádel de las máximas categorías y son gente que de verdad son de admirar. Sabemos que estás retirado de este momento del ciclismo, de la disciplina del ciclismo por un tiempo. ¿Qué hobbies tienes actualmente fuera del deporte? Buena pregunta, porque siempre que me preguntan de hobbies yo hablo de que voy al gimnasio. Me armé recién un gimnasio en mi departamento, ¿no? Para que veas que siempre que puedo tener tiempo busco hacer algo de actividad física. Pero después te diría que me gusta viajar, me gusta conocer, me gusta comer. Disfruto muchísimo comer y no siempre son comidas ultra saludables como a veces alguien creería. Sí me doy mis gustos también, mis momentos de salirme un poco de la rutina, que creo que ha sido uno de los retos que he tenido, ¿no? Durante toda mi vida siempre he estado encasillado en cumplir rutinas, en cumplir planes, en cumplir programas, en estructuras. Y parte de los aprendizajes que he tenido es, oye, bueno, salte un rato de esa estructura, salte un rato de ese plan y disfruta de las cosas simples de la vida. Me encanta el mar, amo estar en la playa,
No sé por qué vivo a 2.800 metros sobre el nivel Claro. del mar, pero algún día viviré en la playa, seguro que sí. Eh, y bueno, alrededor de la práctica deportiva, de la actividad física, cada vez hago más cosas, ¿no? En su momento hacía solo bici y hago todos los tipos de bici, pero también hoy en día medito, hago yoga, hago gimnasio, ejercicios de fuerza, hago mucha movilidad. Hoy en día soy más flexible que a mis 18 años, te lo puedo asegurar. Eh, y cada vez también sumo nutrición, sumo la importancia del sueño. Ahora tengo aparatitos que me permiten saber qué tal duermo, qué tal descanso, porque son cosas que antes no veía. Cuando yo era chiquito, mi papá me llevaba a comer una hamburguesa antes de competir. Hoy eso ni siquiera se me ocurriría. Entonces, sí, es parte de esos aprendizajes. Mencionaste un tema muy interesante y es el tema del yoga. No es muy común ver a hombres que practiquen yoga y me parece súper chévere, la verdad. Quisiera que me cuentes un poquito más. ¿Hace cuánto empezaste a practicar yoga? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo ha sido la experiencia? Bueno, a los hombres que no quieran hacerlo, que les dé vergüenza, háganlo. Y de verdad quitémonos de esos estereotipos de que hay deportes solo para mujeres y otros deportes solo para hombres. Los hombres podemos hacer yoga, los hombres podemos bailar, los hombres podemos hacer gimnasia, ballet. Olvidémonos, ya estamos en otro momento de la historia. Y de verdad que es bueno porque es una práctica que conecta mente y cuerpo. No es solo hacer unas posiciones difíciles como se pueden ver. De hecho, hay sesiones de yoga que son bastante simples y sencillas, pero lo conectas con tu respiración y lo conectas con tu mente. Entonces, una hora de hacer yoga te puede dejar satisfecho desde el punto de vista físico, pero sobre todo sientes que has respirado aire puro, que te has dado un tiempo para ti, que te has conectado contigo mismo. Viste que a veces vas al gimnasio y tienes tu celular al lado. Sí. Mucha gente hace Todo el tiempo. sus series, pues va y se conecta otra vez. Bueno, haciendo yoga te desconectas por completo y te conectas con tu propio cuerpo, con tus propias sensaciones. Entonces, recomendado, vayan a hacer yoga, vayan a meditar y vayan a practicar diferentes actividades que al final suman para los objetivos que tú quieres lograr también. Tanto para el bienestar físico como mental. Cada vez hablé el otro día con un equipo de fútbol de los mejores en Latinoamérica y me decían, todos los días los jugadores tienen que hacer yoga en la mañana. Esa es parte de su entrenamiento. Y lo están acogiendo diferentes disciplinas deportivas. Mira qué interesante, no sabíamos de esto. Ahora, si conversamos un poco de tu carrera deportiva, 2 preguntas. La primera es, ¿cuándo piensas regresar a practicar ciclismo, si vas a regresar? Y la otra, ¿cuál ha sido el momento más memorable de tu carrera deportiva? Voy a empezar, bueno, vamos por la primera. Espero regresar pronto. Te voy a contar algo. A inicios, o más bien a finales del año 2021, me detectaron una enfermedad autoinmune, que es lupus. ¿Ya? Y ese fue un momento muy duro, tanto en mi vida, en mi carrera deportiva, profesional y todo, porque es como que se te desmorona todo, claro, ¿no? Es una persona acostumbrada a estar muy activo, sano. Muy sano, a cuidarse. Y a darlo todo, sin límites, ¿no? Yo me acuerdo, salía en mi bici 6, 7 horas y no pasaba nada. A veces uno cree que el cuerpo es una máquina. Sí, muchas veces. Que no tiene límites, pero de verdad sí tenemos límites. Y bueno, ahí tuve que plantearme nuevos objetivos, nuevos retos y una nueva barrera que atravesar, de poder demostrar que alguien con una enfermedad autoinmune también puede hacer deporte, que alguien con una enfermedad autoinmune puede ser fuerte, puede ser exitoso, puede hacer las cosas que se proponga, que es lo que muchas veces se cree no se puede. De hecho, muchos doctores cuando tienes una enfermedad así te dicen, ya no puedes seguir haciendo deporte, debe cambiar completamente sus hábitos, una vida tranquila. Bueno, yo voy a demostrar que es lo contrario. Obviamente tengo mis medicamentos, mi tratamiento, lo complemento con muchísimas cosas más. Y esa es una de las razones por las que no he podido competir en ciclismo, porque una de las cosas que pasa en mi enfermedad es que tienes mucha sensibilidad al sol. Entonces, el ciclismo siempre es en el sol. Claro.
Por eso hoy estoy dedicado a más a hacer fortalecimiento, ejercicios de fuerza. Te digo, me armé ese mini gimnasio en mi propia casa para no perderme un entrenamiento. Y mientras vaya mejorando y equilibrando el tema de mi enfermedad, iré retomando la bici. Así que mientras tanto la tengo colgadita, no la voy a vender por si acaso y regresaré. Te agradezco muchísimo por compartir con nosotros ese tema de tu enfermedad, que lo desconocíamos, y más que ser un caso como deportista, hoy para nosotros esto es un caso de motivación, y así lo vamos a compartir porque es lo que necesitamos muchísimas personas, saber y conocer y aprender que con miles de impedimentos o con cualquier razón que tengamos podemos con todo. Entonces te agradezco muchísimo por compartir eso con nosotros. Si hablamos de tu carrera deportiva igualmente, ¿algún logro, algún reconocimiento que haya sido muy especial para ti? Yo te diría que las veces que logré subirme a un podio o que logré llegar a una final en campeonatos mundiales. Creo que ese era siempre el sueño que yo tenía de chiquito. Y finalmente lograrlo, el tener puesta la camiseta de tu país, el representar a tanta gente, el ver a tu familia feliz y sentirte también... Y súper chiquito. Desarrollado, sí, y muy pequeño. Es algo increíble y único. Pero después también te diría que hay momentos en donde no necesariamente tuve yo el resultado, pero lo tuvo gente a la que yo apoyé, lo han tenido mis hermanos. Hace pocas semanas uno de mis hermanos quedó quinto en el mundo, en bicicross también. Entonces, esos momentos son increíbles. Perfecto. Sabemos que también, aparte de ser un reconocido deportista, destacado deportista ecuatoriano, fuiste ministro de Deporte hace algunos años. ¿Qué te llevó a dar esa transición de deportista al sector público? Bueno, si es que debía haber alguien que maneje el deporte en el Ecuador, tenía que ser alguien que conozca del deporte y que haya vivido en carne propia lo que es ser un deportista, lo que es no tener apoyo, lo que es vivir esa pasión que el deporte te genera. Y lo empecé a trabajar desde que estaba en la asamblea, porque antes de ser ministro fui asambleísta. Desde ahí tuve la bandera del deporte y era chévere porque me decían, oiga, el asambleísta del deporte. De hecho, creé un grupo parlamentario de asambleístas que yo lo presidía, que era enfocado en generar políticas deportivas. Ahí tuvimos una gran idea junto a un equipo en el que estaban varios deportistas de proponer un incentivo tributario para empresas que invierten en deporte. Creo que fue uno de los mayores logros que tuve como asambleísta. Y lo lindo fue que después, cuando me llaman a ser ministro, tuve la oportunidad de desarrollar ese proyecto que en algún momento lo pensamos desde la asamblea. Y que fue, yo creo que si mucha gente se me acerca y me recuerda, es por haber planteado un incentivo que hoy hace que muchos más deportistas puedan tener auspicios gracias a ese incentivo y que muchos más eventos deportivos se puedan organizar en el Ecuador. Ustedes han visto en los últimos 2, 3 años cómo ha crecido el número de eventos deportivos de ciclismo, de triatlón, de atletismo. Bueno, es por este incentivo tributario que hoy existe, que en algún momento fue una idea y hoy es una realidad que genera más de 24 o 25 millones de dólares para nuestros deportistas y para el deporte en general. Algo que tú hayas reconocido que influyó en tu experiencia deportiva, en tu desempeño como ministro de Deporte, que si tú dijeras, si no hubiera sido deportista, esto no lo hubiera podido manejar. Te diría, y está clarito, la cercanía con los deportistas. Hasta ahora hablo con muchos deportistas y me dicen, lo que más valoramos de usted era lo cercano que eran nosotros. Yo respondía todos los mensajes, no tenía tiempo libre, a veces iba en el carro o en un avión y me ponía a responder mensajes. Previo a las competencias de los deportistas les escribía un mensaje de aliento, de ánimo, después de felicitación o también de ánimo si es que no les fue bien. Y creo que eso lo hice porque fui deportista y porque en algún momento a mí como deportista me hubiera encantado tener un ministro que esté pendiente de mí. Claro. Que me apoye, que sepa en qué estoy y sentir ese soporte. Que lo escuche también, claro.
me hubiera encantado. Entonces, cuando llegué a ser ministro, dije, bueno, es la oportunidad de hacer lo que me hubiera gustado a mí que hagan cuando era deportista. Qué lindo. Y si hablamos de algunas reflexiones, ¿qué lecciones importantes has aprendido de tu vida en el deporte? Para tu vida personal. Que nada es imposible, que hay cosas que pueden parecer difíciles o complicadas, o que el camino traiga muchas piedras, pero si es que uno se plantea un objetivo en serio y lo decreta y lo trabaja, lo puede conseguir. Que lo mejor que uno puede hacer ante una caída es sacudirse el polvo y levantarse. Y cuando digo caídas, no solo digo cuando te caes de la bici, sino en cualquier etapa o cualquier momento de tu vida. Que en equipo se llega más lejos. Así es. Uno caminando solo puede llegar rápido, pero va a llegar hasta ahí. En equipo puedes llegar mucho más lejos y eso te sirve de nuevo en cada ámbito de tu vida. Y lo que te decía, que la clave está en encontrar ese equilibrio entre las cosas que te gustan hacer, en lo que te hace bien y en lo que te hace mantener esa, digamos, paz mental o equilibrio mental contigo mismo y con tu familia y con tu entorno. Un consejo que le darías a los jóvenes que sueñan con tener una carrera deportiva. Que adelante, que cada vez hay más oportunidades para los deportistas. Si ustedes miran hace 20, 30 años ser un deportista en Ecuador era muy duro, era difícil apostarle a una vida siendo deportista. Hoy es mucho más posible, todavía nos falta, sin duda, pero que sigan adelante, que trabajen duro, que luchen por cumplir sus sueños. Y a veces ese sueño no va a llegar, porque si es que en el camino veo que no genero los ingresos que yo quería como deportista o que no logro tener el nivel deportivo, bueno, igual ese camino habrá valido la pena. Claro. ¿No? Habrá valido la pena porque te habrá dado valores, te habrá dado aprendizajes, te habrá dado lecciones, te habrá dado amigos, te habrá dado equipo, te habrá dado experiencias y eso ya vale mucho la pena. Hablando de que todo vale la pena, sabemos que así hayan fallas, así hayan errores que cometamos, siempre aprendemos de todas nuestras decisiones. ¿Para ti hay algo que harías diferente si pudieras en tu carrera deportiva? ¿Qué haría diferente si pudiera? Yo diría que en algún momento decidí retirarme del bicicross. Y era en la etapa en la que si yo seguía quizás podía llegar a ser profesional en bicicross y me retiré por frustraciones, por caídas, porque estaba teniendo muchas lesiones, porque sentía que había mucha gente apostando a mi carrera deportiva y yo no estaba dando los resultados esperados. Entonces me desilusioné, me decepcioné y me cambié al ciclismo de pista durante 5 años. Después volví al bicicross porque le extrañaba y me encantaba, pero ya no fue lo mismo. Entonces quizás si algo podría cambiar es haber seguido en el bicicross y ser persistente y quizás ahí la historia hubiera sido otra. ¿Crees que eso pudo haber sido diferente si hubieras tenido una compañía psicológica, un acompañamiento psicológico que te hubiera ayudado a mantener eso? Seguro que sí. Pero en esas épocas ni se hablaba de acompañamiento psicológico. Hoy es algo clave, es algo fundamental. Creo que para la vida de todas las personas y más para un deportista que vive con eso, vive con la frustración en el día a día. Así es. ¿No? Si tú ves en un torneo de tenis, solo hay uno que llega a ganar. Todo el resto viven con la frustración de haber perdido en una u otra etapa, en uno u otro partido. Entonces, el lidiar con eso no es fácil y por eso el acompañamiento psicológico es una de las cosas que un deportista debe tener sin importar su nivel. Y si hablamos de la educación, desde la educación que viene de casa, la educación profesional, ¿qué tan importante es para un deportista? Es muy importante la educación, no podemos dejar de lado. Hay chicos de 13, 14 años que dicen, bueno, listo, el Sebastián me dijo que le apuesta al deporte, entonces voy a dejar el colegio de lado. Esa no es una buena idea porque cuando uno es deportista se convierte en un administrador de su vida, de su tiempo y de su futuro. Y tú no puedes ser un administrador si no tienes bases de educación y enseñanza que te lo da justamente el colegio, que te lo da la universidad. Y
he tenido la oportunidad de ver otros sistemas de educación, el mismo de Estados Unidos o en Europa, los deportistas que van y compiten en los Juegos Olímpicos representando su país son deportistas que estudian en la universidad. En Estados Unidos, los mejores deportistas son los deportistas que son seleccionados por sus universidades. Entonces, eso de que lo uno no combina con lo otro, olvídense. De hecho, un buen deportista es un buen estudiante, así que van muy bien de la mano. Y si hablamos del deporte en Ecuador, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves su evolución? Y si crees que en algún momento el tema de la pandemia, ¿cómo afectó el deporte ecuatoriano? Yo creo que podemos hablar en dos niveles. En el deporte competitivo, que cada vez tiene más instrumentos para generar apoyos y para generar recursos. Hablábamos del incentivo tributario como uno de esos. Pero yo veo, y yo creo que tú vas a coincidir conmigo, Esperanza, que a partir de la pandemia, a partir del triunfo de Richard Carapaz en los Juegos Olímpicos, a partir de la existencia de este tipo de programas que hablan sobre deporte, que animan a la gente a hacer actividad física, las personas en Ecuador, y yo creo que en el mundo, pero vamos a ver nuestra realidad, así es, son más conscientes de lo importante que es moverse. En la pandemia tuviste gente que antes no hacía nada de deporte y de repente estaban caminando, y de repente estaban corriendo unas 5K. O gente que empezó a pedalear y el boom que tuvo el ciclismo en el Ecuador ha sido increíble. Entonces, creo que hay que aprovechar de ese envión, de ese impulso, para seguir promoviendo, para que cada vez la gente entienda y sea consciente de lo importante que es el deporte en nuestras vidas, en tu salud física, en tu salud mental. Y yo lo decía cuando era ministro, porque parecía a veces un mensaje político, pero no, es real. Yo creo que incluso podemos tener un mejor país, ¿no? Porque con todos esos valores que nos enseña el deporte aplicados a la vida, vamos a tener un país más productivo, vamos a tener un país que trabaje en equipo, vamos a tener un país en el que la gente sea más disciplinada, en la que luche por sus objetivos. El deporte nos hace bien a nosotros y les hace bien a todas las personas y por lo tanto a todo un país. Entonces, hay que seguir adelante. Se vienen los Juegos Olímpicos de París 2024. Ecuador cuenta con 27, 28 clasificados hasta la fecha. ¿Qué opinas tú de los clasificados y cómo crees que va a ser el desempeño de los participantes ecuatorianos? Me da muchísima pena no poder estar en París. Una de las cosas en las que yo pensaba cuando se dio la muerte cruzada y se definió que el gobierno iba a reducirse en su tiempo era: no voy a poder estar acompañando a los deportistas en París 2024. Pero creo que Ecuador tiene muchos chances de tener buenos resultados. Les voy a dar algunos nombres para que le pongan un ojo. Lucía Yepes, luchadora, campeona del mundo, clasificada ya a Juegos Olímpicos y con grandes chances de traer una medalla al Ecuador. Siempre está Neisy Dahomes o su hermana Angie Palacios, que ya están clasificadas a Juegos Olímpicos y que tienen, así como Angie ganó la medalla de oro en Tokio, todavía en estos Juegos Olímpicos nos van a dar alegrías a todos los ecuatorianos. Hay que pensar en Alfredo Campo, ciclista de BMX, en Tokio quedó en 5º lugar, a 2 puestos del podio. Se está preparando muy bien. Yo creo que él también nos puede dar alegrías y una medalla al Ecuador. Podemos hablar de David Hurtado o de Daniel Pintado en marcha, que vienen rompiendo sus marcas y que prometen muchísimo. Están clasificados a Juegos Olímpicos y ahí también puede haber una medalla. Recientemente se eligió a Jonathan Narváez para que nos represente el ciclismo de ruta. Y Jonathan viene muy fuerte también, así que no nos sorprenda que nos pueda regalar una medalla. Yo soy muy positivo de esa participación. Además me siento parte porque estuvimos en todo el ciclo, liderando el proyecto hacia París 2024, así que nos va a ir súper. Y ojo, y Esperanza, eso es bueno promover también. Una cosa son los Juegos Olímpicos
Y otra, a la que a veces no se le para mucha bola, pero es igual de importante, son los Juegos Paralímpicos, que son de las personas con discapacidad. Cuando hablamos de deporte también tenemos que hablar de inclusión. Así es. A mujeres, a personas con discapacidad, a inclusión en todo el sentido de su palabra. Y los Juegos Paralímpicos también van a dar resultados positivos para nuestro país, así que a estar pendiente. Los Juegos Olímpicos primero y después de los Juegos Paralímpicos. Perfecto, así estaremos muy atentos también a los Juegos Paralímpicos. Hablemos un poquito de Sebastián, ya para cerrar. ¿Cuáles son tus planes para el futuro, tanto profesional como personal? Bueno, en lo profesional he dejado de lado el trabajo en lo público. Después de ser ministro, tomé la decisión de abrir nuevos horizontes en mi carrera deportiva, en mi carrera profesional. Ahora estoy en el sector privado, en una industria que está muy conectada con el deporte, con la salud, que es la industria farmacéutica. Estoy aprendiendo muchísimo y estoy también dando mucho de los conocimientos que he tenido en mi carrera para que a la empresa en la que trabajo le vaya bien. Y después aspiro a seguir creciendo en el ámbito profesional privado. Casi todos los pasos profesionales que he dado, eso es interesante, han llegado en el camino, ¿no? No me ha gustado mucho decir, en 10 años quiero estar en este puesto, pero sí tener idea de más o menos hacia dónde quiero ir, la tengo, y bueno, hay que trabajar duro para seguir hacia allá. Y en lo personal, bueno, seguir haciendo deporte. Seguir viajando. Seguir viajando, que es lo que me gusta, ir comiendo rico también. Espero, y estamos planeando con mi esposa tener un hijo. ¡Ay, o una qué hija buena noticia! Próximamente. ¡Qué chévere! Entonces espero que eso se pueda dar y hacer una familia y bueno, vivir felices, tranquilos y sobre todo con salud. Lo más importante. Ahora valoro la salud, no te imaginas cuánto. Y bueno, este se vuelve un objetivo de vida también. Claro que sí. A veces me dicen, pero ¿por qué? Qué aburrido lo que estás comiendo. Bueno, yo tengo mi motivo. Claro, uno conoce. Y es por estar saludable, por estar bien y por atravesar ese reto que te contaba, que no es fácil, pero que bueno, voy en camino. Así que uno de esos objetivos también es ese. Sebastián, sabemos que tanto tu vida personal como profesional ha sido muy interesante, pero nos gustaría saber qué impacto crees haber dejado como deportista, que lo fuiste en su momento y esperamos que vuelvas a hacerlo. ¿Qué impacto esperas haber dejado en los jóvenes y en la vida de los jóvenes deportistas? Creo yo que los jóvenes deportistas se quedan con esa imagen del Sebas, y es del Sebas porque estamos al mismo nivel, que puede hacer todo lo que se propongan y que tenía una agenda de locos siendo ministro, lo tengo ahora también, pero aún así me doy tiempo para hacer deporte, aún así me doy tiempo para pedalear con ellos y conversar, aún así me doy tiempo para subir cosas de redes sociales y también motivar a otras personas a tener una vida saludable, a hacer deporte. Entonces, creo que ese es el mensaje que dejo de mi carrera deportiva, como que sí es posible equilibrar las cosas y hacer muchas cosas a la vez, siempre muy consciente, insisto, de esos momentos de descanso que también son importantes. Y en lo profesional había una frase que yo siempre usaba y es que los sueños están para cumplirse. Así es. Así que espero que las personas que me hayan seguido y que me siguen se queden también con eso, que no es solo una frase, es algo que espero que todos lo interioricen y sepan que todo lo que sueñan con esfuerzo, constancia, sacrificio, atravesando complicaciones, con mucha gente que te va a decir no puedes, eso no es posible. Bueno, los sueños están para cumplirse, acuérdense de eso. Quiero agradecer a Sebastián, de verdad, quiero agradecerte muchísimo por haber estado con nosotros en nuestro podcast de Cultura Fitness y quiero despedirme deseándote que puedas recuperarte al 100% y puedas regresar al ciclismo y también que cumplas el sueño con tu esposa de tener a su familia para la próxima vez que ya nos veamos, ya sean más. Vamos a tener un ciclista más de la familia. Ella dice que va a ser pádel, pero ahí vamos a luchar. Listo. Gracias, Sebastián, por estar con nosotros. Gracias a ti, un abrazo a todos.